Bienvenida a la Casa Paraguaya, celebrando los 50 años con el club. ¿Cómo estás? Muchas gracias, como siempre, hermoso, paso súper bien. Estoy como con toda mi sangre acá. Me encanta venir y soy muy feliz, me emociono. Con Alma Guaraní, la presidenta del club. ¿Cómo estamos? La verdad que yo pienso que todo el mundo está pensando que fue un espectáculo muy lindo, porque hemos homenajeado al Paraguay, al Uruguay con estos bailes, y estamos muy contentos de que tenemos mucha gente que nos están apoyando. y bueno, Vidalina, seguimos andando con Freddy y Alma Guaraní. Continuamos con los festejos del Club de los Residentes Paraguayos del Uruguay, y aquí les presentamos a la gran arpista paraguaya, uruguaya, que está celebrando con nosotros los 50 años del club, el aniversario de la independencia del Paraguay, la batalla de las piedras y Día de la Madre. Sonia, bienvenida para el programa, un gusto, un placer, contando cómo está pasando. Bien, muy bien, muchas gracias. Un placer, como siempre, colaborar con el club, estar presente con el grupo, con el arpa, con el canto, con la música del Paraguay, con la danza. Un placer y muchas gracias por invitarnos. Agradecemos mucho tu deferencia para Alma Guaraní, felicidades. Muchas gracias, un saludo grande a todas las madres paraguayas y bueno, y viva el Paraguay. Bueno, todos los rasgos de lo que fue esa gran fiesta directamente allí en el Club de los Residentes, y ya, Vidalina, pensando en más. ¿Cuándo tenemos otra? Bueno, se acerca la fiesta popular de San Juan en junio, que es una gran fiesta que realizamos también con juegos, con danzas, con comidas típicas tradicionales de San Juan. Y en esa fecha sí vamos a preparar la comida típica que tanto querés comer, Freddy. Hay mucha mitología en cuanto a lo que es el juego de la cédula de San Juan. ¿Ustedes lo hacen? También hacemos, y bueno, también ahí San Juan... ¿Se le consigue novia?